¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial de la asignatura de superficies, esta vez para hacer parametrizaciones frecuentes. En el libro de la asignatura que os doy en clase tenéis a partir de la página 4 las parametrizaciones de las superficies más conocidas que hay. La he separado en varios bloques, en la página 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y a partir de la 9 tenéis ejercicios corregidos con todos los casos. Para la explicación iré haciendo capturas de pantalla del modelo que haya elegido para trabajar en cuestión. Bien, por ejemplo, este caso, que es una superficie de revolución alrededor del eje OZ, o bien estas superficies que son conos, que son hiperboloides y son elipsoides. Os tenéis que acostumbrar a estas ecuaciones y a saber su nombre y a parametrizarlas como supuestamente es la mejor opción. Recordad que la parametrización no es única, hay diferentes opciones y estas que están aquí en el libro representan la mejor opción para hacer una parametrización. Para este primer ejemplo he elegido una superficie que no es conocida, no pertenece a ninguna de las páginas que hemos comentado antes. Y entonces, sabiendo que tenemos una sola ecuación, pero hay tres incógnitas, debemos de asociar dos parámetros a dos de las variables y despejar la tercera en función de ellas. Cada uno tiene libertad para la elección, pero suele ser aconsejable que dejemos como variable dependiente la que está más cómoda de despejar. En nuestro caso nos presenta la superficie z igual a x cuadrado por y a la cuarta más 1. Al no cumplir con ningún criterio de los que están establecidos como ecuaciones frecuentes, entonces parametrizamos de cualquier forma. Es decir, por ejemplo, asignamos a la letra x la variable u o el parámetro u, a la variable y el parámetro v y la z por sustitución quedará u cuadrado por u a la cuarta más 1. De esta forma obtendremos el vector de posición de los puntos de la superficie y que en nuestro caso quedará u, v y u cuadrado por v cuarta más 1 y siempre, aunque no lo indiquen, debemos de acotar los valores del parámetro. En este caso, al ser funciones exclusivamente polinómicas y no crear ningún problema, entendiendo como problema que no hay logaritmos que se anulen o se hagan negativos, raíces que se hagan negativas o cocientes que se anulen, entonces los valores de la u y la v podrán tomar cualquier valor del intervalo entre menos infinito y más infinito. Es decir, que podríamos poner que u y v pertenece a todos los reales para la u y todos los reales para la v. Es decir, que se podría poner como uv perteneciente a R2. Solo para este primer ejemplo, recordaros que vamos a tener que hacer las derivadas de primer y segundo orden, porque todas las fórmulas y ecuaciones que vamos a ver posteriormente en la asignatura están basadas en esas derivadas. Lo que pasa que al ser una ecuación o una función con dos variables, aparecen las famosas derivadas parciales. Es decir, que para calcular las derivadas de primer orden, que se escribirán como r' sub u de uv, tendremos que hacer lo que veamos en cálculo, que es la derivada parcial de r de uv respecto de u, derivando exclusivamente respecto de u y considerando a todas las demás variables como constantes. Es decir, que en nuestro caso nos quedaría 1, 0 y 2u por v a la cuarta. Y la derivada parcial de r respecto de v, que se escribe como r' de v o como la derivada parcial de r de uv respecto de v, nos quedará en nuestro caso 0, 1 y 4 u cuadrado por v cubo. Y estas serían las derivadas parciales de primer orden. Análogamente, y recordando
la asignatura de cálculo, podremos calcular la derivada segunda respecto de u dos veces, que a nivel teórico se escribe como derivada parcial segunda de r de uv respecto de u dos veces. Volvemos a derivar la que habíamos hecho respecto de u y nos queda 0, 0 y 2v cuarta. Igualmente, podemos calcular la derivada respecto de u y respecto de v, que a nivel teórico se escribe como derivada parcial segunda de r de uv respecto de u y respecto de v. Esta derivada tenemos que recordar que además coincide, son derivadas cruzadas, con la de vu. Normalmente yo calculo las dos para confirmar que no me he equivocado, pero podéis evitarlo. En nuestro caso nos quedaría 0, 0 y 8 uv al cubo. Y la última que tendríamos que calcular es la derivada segunda respecto de v y v, que a nivel teórico se escribe como la derivada segunda de r de uv respecto de v dos veces. Y en nuestro caso nos quedaría 0, 0 y 12 u cuadrado por v cuadrado. Y estas derivadas se conocen como las derivadas parciales de segundo orden. Si en el ejercicio nos dieran un punto, por ejemplo el 215, que lógicamente tendría que ser un punto perteneciente a la superficie, si nos hacen preguntas sobre el punto, lo que tendremos que hacer es sustituir por la u y la v que en la superficie produce el punto. En nuestro caso, como tenemos el 215, si comparamos el 2 con la primera componente, el 1 con la segunda componente y el 5 con la tercera componente, simplemente con las dos primeras podemos ya razonar que la u va a ser igual a 2 y la v es igual a 1. Y para comprobar si lo tenemos bien, podemos sustituir estos dos valores en la tercera componente de la superficie y al sustituir nos daremos cuenta que efectivamente da 5 como nos habían dado en el ejemplo. En el ejemplo 2 nos dan una superficie que ya sí cumple alguna de las condiciones que hemos comentado antes en el libro. En concreto, nos damos cuenta que aparecen dos variables al cuadrado, puede ser sumando, restando, con el mismo coeficiente o distinto coeficiente, y falta una variable. Si miramos en el libro, podemos comparar rápidamente que es el primer caso. Nos encontramos con un cilindro de base circular en este caso. Y nos indican cuál es la mejor parametrización para esta superficie. En nuestro caso, podemos comparar nuestra superficie con un cilindro de base circular, en la que el numerito que está restando a la X y a la Y, que sería el centro de la circunferencia, es 0, 0 y el radio es 2. Por tanto, la mejor parametrización, que no la única, sería una parametrización en la que, basándonos en la X y en la Y, parametrizamos con el centro de la circunferencia de la base más el radio y por coseno de u y seno de u. También podéis ponerlo al revés. Y la z, como no aparece en la ecuación, es un parámetro distinto, v. De esta forma nos encontramos con que la mejor parametrización de esta superficie sería 2 coseno de u, 2 seno de u y v. Al pertenecer la v a todo el rango de los números reales,
no hay que acotarla de ninguna forma, pero la u, al estar dentro de una función trigonométrica en exclusividad, es decir, no aparece la u sola en ninguna parte del ejercicio, estará acotada entre 0 y 2pi, es decir, que la u y la v pertenecerán al intervalo escrito de la siguiente forma: 0 a 2pi para la variable u, con el primero cerrado y el segundo abierto, y la v pertenece a todos los números reales. Y la v pertenece a todos los números reales, entre menos infinito y más infinito. Para el tercer ejemplo que os propongo, nos han dado una superficie en la que ya aparecen las tres variables. Dos de ellas están al cuadrado y una no. Y además, entre las variables que están al cuadrado, tenemos un signo menos. Entonces, tras un poco de estudio, podemos identificar con el caso 6, que es un paraboloide hiperbólico, y con eje z, que es la variable que no está al cuadrado. En este caso, entonces, por comparación con esa ecuación, tenemos que la x está con el número 4 que aparece suelto, es decir, esta x y este 4 serían el equivalente a z menos c3. Es decir, que en nuestro ejercicio tendríamos x menos 4 igual a y menos 1 elevado al cuadrado partido por 1 al cuadrado menos z menos 3 elevado al cuadrado partido por 1 al cuadrado, que son los coeficientes a y b que vienen en la ecuación. De esta forma, la parametrización de nuestro paraboloide hiperbólico de eje x, porque es la variable que no está al cuadrado, vendría dado por la siguiente expresión. Pondríamos 4 de la x, 1 de la y 3 de la z, y luego para la y la z, que sería el equivalente a la x y del ejemplo del caso 6, tendríamos que sumarle los coeficientes a y b, que son 1 y 1, un parámetro nuevo, u, por ejemplo, aunque he puesto ρ en el libro, y coseno hiperbólico de v y seno hiperbólico de v. Y sustituyendo en la ecuación y despejando, nos quedaría más u al cuadrado en la x. Y este sería el formato de la parametrización, quedándonos una parametrización de la r de uv de la forma 4 más u cuadrado, 1 más u coseno hiperbólico de v y 3 más u por seno hiperbólico de v. Las cotas de la u y la v son todos los números reales, porque recordad que los senos y cosenos hiperbólicos no son funciones periódicas. Entonces, como en el ejercicio aparece la u en formato polinómico y la v en formato coseno y seno hiperbólico, el intervalo al que pertenecerían ambos valores serían todos los reales, que se puede poner como r por r o r al cuadrado. Y recordad que esta es la mejor parametrización, no la única. Y en el cuarto ejemplo que os propongo nos aparece esta figura en la que aparecen las tres variables al cuadrado. Tendríamos que irnos a casos más avanzados y en este caso pues llegaríamos al 8 por comparación. Es decir, que en la ecuación que nos han dado podemos identificarla con un elipsoide. El elipsoide que nos han dado, al igual que pasaba con las elipses, está mal preparado, porque si os dais cuenta, está igualado a 9. Y en la ecuación que aparece en el libro, tiene que estar igualado a 1, para poder hacer la comparación y la parametrización tal como viene ahí. De esta forma, tenemos que pasar el 9 dividiendo a cada una de las componentes y nos quedará x cuadrado partido por 9, y cuadrado partido por 9 y 3z cuadrado partido por 9,
y en el miembro de la derecha nos queda 9 entre 9, que es 1. Una vez que hemos obtenido ese 1, tenemos que obtener los semiejes del elipsoide. Entonces el 3 tampoco nos interesa dónde está y tendríamos que pasarlo dividiendo al denominador del denominador. En este caso es bastante fácil porque incluso se puede simplificar el 3 de arriba con el 9 de abajo, quedándonos directamente un 3, pero si no tendríamos que pasarlo dividiendo. Y ahora a su vez ponerlo en forma de cuadrados perfectos para poder identificar los valores de la A, la B y la C, que son los semiejes del elipsoide y que habrá que introducir así directamente en la parametrización. Tenemos en nuestro caso, por tanto, un elipsoide centrado en el origen, porque no hay ningún numerito restando a la X, a la Y y a la Z, y de semiejes 3, 3 y raíz de 3. Por tanto, en este caso, la mejor parametrización que podemos encontrar sería, tal y como viene la tabla, el centro, que siempre aparece aquí sumando al principio, que en nuestro caso es 0, 0, 0. Después los semiejes obtenidos, que son 3, 3 y raíz de 3. Y después, acostumbrados a que se pone coseno de v y seno de v o cualquier otro parámetro, y arriba coseno de u y seno de u. Esta parametrización está realmente relacionada con los cambios de integrales triples a esféricas, que ya no dais en el temario y por tanto es complicado de saber. Los otros se parecían a polares. En nuestro caso, la parametrización quedaría 3 coseno de v por coseno de u, 3 coseno de v por seno de u y raíz de 3 por seno de v. Como ya os comentaba, esta parametrización está ligada con la parametrización o con los cambios de variable a coordenadas esféricas en integrales triples, y tendréis que saber que la u pertenece al intervalo 0,2pi, porque es dar una vuelta entera en planta, por la v, que es solo dar media vuelta entre menos pi medios y pi medios. Al no haber visto cambios a coordenadas esféricas, a lo mejor no entendéis por qué es este intervalo, pero es el que es. Y por último, comentaros cómo se realiza una parametrización de una superficie de revolución. En este caso nos dan una curva, que siempre tiene que ser una curva plana contenida en uno de los planos coordenados, y en este caso nos piden que gire alrededor del eje OZ. En el libro tenéis el caso 11, en el que aparece el giro alrededor del eje OZ de una curva, y lo vamos a hacer por una forma matricial, como hacíamos el año pasado en las isometrías. En el libro tenéis las otras dos matrices asociadas, que serían el giro alrededor del eje X o el giro alrededor del eje Y. En este caso, pues hemos elegido el giro alrededor del eje OZ. La curva con la que vamos a trabajar está contenida en el plano y igual a 0, porque la componente segunda de la curva es un 0. Supongamos que nuestra curva tiene esta forma, contenida en el plano igual a 0, y lo que pretendemos sacar es una superficie de revolución. Una superficie algo parecida a esta que he dibujado. Para ello vamos a utilizar la matriz de giro alrededor del eje OZ que utilizábamos en isometrías, que es la que tenéis en el recuadro. Y en el libro aparecen las otras dos matrices del eje X y del eje Y. Y lo que vamos a hacer es girar nuestra curva. En vez de un solo punto, como hacíamos en isometrías, girar todos los puntos de la curva. Los puntos de la curva consiste en sustituir aquí la expresión de la curva con el parámetro para que sean todos los puntos de la curva, y generalmente se cambia la t por u.
De esta forma, lo que multiplicaríamos es por el punto genérico 2u cubo, 0 y elevado a 2u. Haciendo el producto de la primera fila por la única columna, nos quedará 2u al cubo por coseno de v, 2u al cubo por seno de v y elevado a 2u. Y colocándola en formato vectorial, tendremos que el vector de posición de cada uno de los puntos de la superficie es 2u cubo por coseno de v, 2u cubo por seno de v y elevado a 2. Luego tendremos que acotar el intervalo de variación del parámetro, como siempre. En este problema, como la curva me la daban acotada en el intervalo de t menos 1, 3, y nosotros hemos cambiado la letra t por la letra u, entonces el intervalo de variación de la u será el que nos han dado en el enunciado para la t, es decir, entre menos 1 y 3. Si no nos la dieran acotada, pues se pondría todos los números reales o de menos infinito a más infinito. Y lo multiplicamos por el intervalo de variación de la v, que como es una componente que está dentro de senos y cosenos, siempre se acota entre 0 y 2pi. Y esta sería la representación paramétrica de nuestra superficie parametrizada. Si no queréis utilizar este método, existe otro que es más rápido, pero lógicamente da el mismo resultado, y es simplemente darse cuenta de lo siguiente. Cuando nos den una curva, esta curva siempre va a tener una componente 0, bien en la x, en la y o en la z, depende del plano que la contenga. En nuestro caso está contenida en el plano y igual a 0, y por eso aquí hay una y igual a 0. Entonces, de las otras dos componentes, siempre la componente de la curva del eje de giro, que es el z, esa componente se mantiene. Es decir, que si ahí pone elevado a 2t, aquí sustituimos por e elevado a 2u. Y la otra componente, que no es 0, se reparte. Es decir, le damos un poquito a la x y un poquito a la y. ¿Qué significa que sea un poquito a la x y un poquito a la y? Que proyectamos con el coseno y el seno de v. Y de esta forma podemos hacer exactamente igual la parametrización sin necesidad de utilizar la matriz de giro. Con esto doy por terminadas las parametrizaciones frecuentes y simplemente recordaros que en el libro que doy en la academia de la asignatura, este de aquí, tenéis en la página 8 el caso que acabamos de ver, que es el de giro alrededor del eje Z. Por eso podéis apreciar que ahí está la matriz que hemos utilizado en el ejercicio. Y luego tenéis unos problemas corregidos propuestos para que así pues podáis practicar. He hecho más o menos un caso de cada uno ordenado, y me refiero ordenado a que más o menos aparecen en el orden del libro. Es decir, primero aparece un cilindro circular, aquí tenéis otro, aquí uno en el que hay que recordar cómo se completan parámetros de bachillerato, y luego tenéis pues un paraboloide de sección circular, otro elíptico, otro hiperbólico, un elipsoide y las tres superficies de revolución, para que sepáis cómo se hace el giro alrededor del eje X, el giro alrededor del eje Y, ya está todo terminado, y el giro alrededor del eje Z, que realmente este pues es parecido al caso que os he explicado. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.